Hola amigos, vamos a continuar con el tema de conductores dieléctricos y condensadores de, como os dije, grado de Ingeniería Informática, la asignatura de Fundamentos Físicos de la Informática. Ya hemos estado viendo en otros temas anteriores el tema de conductores, potencial y campo eléctrico de un potencial de un conductor esférico, etc., ¿no? Entonces, vamos a definir una nueva magnitud, que es la capacidad de almacenar carga que tienen ciertos conductores. Entonces, esa capacidad de almacenar carga se define C y es el cociente entre la carga y el potencial. Como veis, ese cociente nos da unidades de coulombio partido voltio, que equivale a un Faraday. ¿De acuerdo? Faraday es una unidad muy grande de capacidad y utilizaremos siempre múltiplos mucho más pequeños, el microfarad, microfarad o el picofarad, etcétera, etcétera. El orden de 10 elevado a menos 6 o 10 elevado a menos 12. Vamos a ver que en principio es una introducción teórica antes de haceros unos ejercicios. Vamos a comprobar que esa capacidad va a depender de cuestiones geométricas. Entonces, fijaros en una esfera, recordad que ya hemos visto lo que era una esfera conductora de radio R. Imaginaros que esto es un... ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero calcular, acordáis que en la carga de dicha esfera conductora, el conductor siempre se va a la superficie. En el interior del conductor el campo es nulo y el potencial permanece constante, el mismo que hay en la superficie. Recordamos que ese potencial era dado por la constante dieléctrica, el vacío en el vacío, con el aire, que era el mismo, por la carga partido el radio de dicha esfera. Entonces, si nosotros despejamos de aquí la carga partido el potencial, dividiendo, esto pasaría aquí, sería igual a R partido por K. Recordad que K es 1 partido 4 pi epsilon 0, siendo epsilon la permitividad en el vacío. Recordad que la permitividad en el vacío es prácticamente igual que la permitividad en el aire. En el aire es 1,0005. En el vacío consideramos que esta permitividad es 1. Es prácticamente igual. Entonces, como vemos, la capacidad de almacenar carga en un conductor vendría definida por la carga partido el potencial y sería 4 pi epsilon 0 por el radio. Es proporcional al radio, ¿de acuerdo?, de dicha esfera metálica. Mayor radio, mayor capacidad tiene de almacenar carga. Los dispositivos que se utilizan para almacenar carga se llaman condensadores y constan generalmente de una placa positiva con una carga más Q. Vamos a dibujar una simplificación en un condensador plano. Entonces, tendríamos una carga más Q y una carga menos Q. Esto lo uniríamos para poder cargarlo a una diferencia de potencial, a una pila que me suministra una diferencia de potencial V y quedaría cargado positivamente y negativamente con esa carga Q. Después desconectamos y tendríamos almacenada, digamos, esa carga. Estos dispositivos, estos condensadores, aparte de almacenar carga y energía, como veremos, se utilizan como filtros en el circuito de corriente alterna, lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Y para filtrar ciertas frecuencias que no deseo en ese circuito. Bueno, dicho esto, bueno, vamos a recordar, por ejemplo, cuál es la capacidad de un condensador plano, ¿de acuerdo?, y la capacidad de un condensador cilíndrico. Simplemente como una introducción para que veáis, antes de hacer los problemas, en qué consiste, cuáles esas capacidades de uno y de otro. Recordamos que vamos a utilizar dos expresiones fundamentales para poder calcular la capacidad de un conductor o de un condensador, ¿verdad? Esta, y bueno, recordamos que la expresión diferencial de V igual a menos E, bueno, era menos gradiente de
E igual a menos gradiente de V, pero bueno, vamos a considerar E menos diferencial de X si nos movemos en un plano paralelo, es decir, que V va a ser igual a E por D. Vamos a recordarlo, luego lo especificaremos un poco más, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo calculamos la capacidad de un condensador. Imaginar un condensador, dos placas paralelas, ¿de acuerdo? No vamos a poner ningún medio dieléctrico entre medio, potencial sería A, este sería punto B, un potencial V de A, B, V, para simplificar, ¿de acuerdo? Donde aquí tendríamos una carga más Q y aquí tendríamos una carga menos Q. Entonces, este condensador de placas tendría una superficie S, ¿de acuerdo? Entonces, recordamos que en el interior de este condensador se va a generar, evidentemente, un campo eléctrico, lo vimos cuando estudiamos campos eléctricos, que van del positivo al negativo. La separación de las placas sería mencionada por D. Entonces, vamos a recordar que V, en este caso, V era igual a E, el campo eléctrico interior, por D. ¿Y cuál era ese campo eléctrico interior? Si recordáis, calculamos en otros temas el campo de una placa infinita, de un plano infinito. Ese campo eléctrico venía dado por la densidad superficial de carga partido 2 epsilon 0. Digamos que este sería el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico que crea un plano. Como aquí tenemos dos planos, el campo eléctrico sería el doble, los planos cargados, con Q menos Q, los dos van en el mismo sentido, sería el doble de ese campo eléctrico. Es decir, que el campo eléctrico en el interior sería sigma partido epsilon sub 0. Sigma es la densidad superficial de carga. Recordad que eso sería carga por unidad de superficie. La carga total partido epsilon sub 0 S. Si nosotros sustituimos esta expresión en esta otra, en 1, ¿qué tendríamos? Pues que V, el potencial que existe entre las dos placas, ese condensador, sería igual a la carga partido epsilon 0, permitividad en el vacío, que es la misma que hemos dicho que en el aire, por la superficie, por la distancia entre las dos placas. ¿Qué ocurre? Que si expresamos Q partido por V y despejamos, eso nos da la capacidad de un condensador plano, Q partido por V. ¿Cuál es la capacidad de ese condensador plano? Epsilon 0 por S partido la distancia, ¿de acuerdo?, de separación de las placas. Como veis, esa capacidad no depende nada más que de términos geométricos, bueno, eso sí, y del medio que tenemos entre las placas. Si es el vacío o el aire, epsilon sub 0, y ya veremos que cuando introduzcamos algún dieléctrico, pues tendríamos la permitividad de ese medio dieléctrico. Veremos qué ocurre, pues es interesante. Entonces, veis que a mayor superficie y a menor distancia, mayor será la capacidad de ese condensador, ¿de acuerdo? Generalmente cuando se fabrican condensadores planos, lo que se hace es que se enrollan en forma cilíndrica, se le suele poner un medio dieléctrico, porque veremos que aumenta la capacidad de ese condensador, y se enrolla en forma cilíndrica para que tenga una mayor superficie, ¿de acuerdo?, en un menor volumen. Bien, hay muchos tipos de condensadores. Esta sería la capacidad, como veis, que la vamos a utilizar en el ejercicio, la capacidad de un condensador plano. Vamos a ver ahora cuál es la capacidad de un condensador cilíndrico. Para determinar, si yo cojo, imaginemos un cilindro interior, perspectiva, de radio R1 y un cilindro exterior, ¿de acuerdo?, de radio
R2. Suponemos que tenemos conectado a una pila, este sería la carga interior, la carga positiva, la carga negativa se distribuiría en el exterior, ¿de acuerdo? Irían con unos electrodos conectados a una batería, de manera que se cargara de esa manera. Bien, para calcular la capacidad de un condensador cilíndrico necesitamos saber cuál es el campo eléctrico que hay en el interior. Entonces, para eso vamos a utilizar, acordáis que ya lo hemos hecho, el teorema de Gauss, o la ley de Gauss. Vamos a tomar un cilindro interior de radio R, donde R va a estar comprendido, va a ser menor que R2 y menor igual que R2 y mayor o igual que R1. Vamos a verlo en el centro. Entonces, bueno, no lo he dicho, ese condensador cilíndrico también tendrá una longitud L, que determina pues toda la parte geométrica de ese condensador. Entonces, recordamos que tenemos en la superficie que hemos tomado de Gauss, tenemos por una parte la superficie de las dos bases, S1 y S2, y luego tenemos la superficie lateral del cilindro, S3, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros aplicamos el flujo neto a través de esta superficie, sería a través de la superficie cerrada S de E por diferencial de S. Pero esta integral, a través de la superficie cerrada, se puede descomponer en tres integrales. ¿Veis? Una sería la integral a través de S1, de E diferencial de S, más la integral a través de la superficie S2, de E diferencial de S, más la integral de E diferencial de S a través de la superficie lateral que han llamado S3. Bueno, el campo que crea un cilindro donde la distancia de separación entre R1 y R2 es mucho menor que L, es decir, R1 es mucho menor que L, lo mismo y R2 también es mucho menor que L, podríamos considerar que es de dirección radial. Entonces, si es de dirección radial, si el campo en cualquier punto es de la superficie es radial, aquí en las superficies laterales es perpendicular, aquí está el diferencial de S, y digamos que aquí tendríamos 90 grados, que sería el campo. Lo mismo ocurre en la superficie S2. Como esto es un producto escalar, sabéis que cuando el ángulo que forman esos dos vectores es 90 grados, ese producto escalar es nulo. ¿Qué quiere decir? Que estos dos campos, estas dos integrales, se nos van a anular. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda simplemente este. Como esa integral sería al final E, el diferencial de S, E tendría sentido radial, podríamos sacarlo fuera de la integral, esto que va a tener en toda la superficie el mismo módulo, entonces nos va a quedar E por S. Esto sería igual a P y S, que sería la longitud 2πr por diferencial. Pues tendríamos aquí 2, la superficie, que sería del cilindro, 2πr por L, 2πr por L. 2πr, que es la longitud de la circunferencia, y por L me daría la superficie del cilindro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y eso a qué va a ser igual según la ley de Gauss? Según la ley de Gauss, esto es igual a la carga interior partido epsilon 0 si estamos en el vacío. Bien, ya nos vamos aproximando al valor del campo, que es lo primero, la estrategia, lo primero que tengo que calcular para poder calcular después el potencial que existe entre las dos placas, entre los dos cilindros metálicos. ¿Cuál es la carga interior que hay? Fijaros que la carga interior será la correspondiente al cilindro pequeño que
engloba ese cilindro de Gauss que tomamos, la superficie de Gauss. Recordad que esto va a estar uniformemente cargado, es decir, aquí voy a tener una densidad superficial de carga, de ρ. Esa densidad superficial de carga sería la carga total, ¿de acuerdo?, del cilindro partido la superficie total. ¿Vale? Recordad que esa superficie total sería 2pi por R1 y por L, ¿de acuerdo? Que sería la longitud total, y R1 sería el radio del cilindro interior. Vale. Entonces, si yo defino la carga interior como, bueno, tendría la expresión E por 2pi R y por L minúscula igual a la carga interior, que sería la densidad superficial de carga, y por L pequeña, la longitud del cilindro que he tomado, ¿de acuerdo? Es L, partido epsilon 0. Fijaros que L pequeña y L se nos van, se cancelan, y que esta es la densidad superficial de carga, la carga partido 2pi R1 partido por L. Ahora, y todo también partido epsilon sub 0. Entonces, si despejamos algo estaría por aquí, sigma carga partido superficie, si aquí he puesto que sigma por la carga es sigma, ay no, esto es bien, perdonad, a ver qué he puesto yo por aquí. La carga interior sería igual a, esto sería 1 partido epsilon 0, y la carga interior, que sería la densidad de carga por la superficie S' interior, que sería la superficie que tenemos, que hemos tomado de Gauss, pero la correspondiente al cilindro pequeño. Entonces, como nos queda esto, es la superficie, sería 1 partido epsilon 0, aquí tendríamos E sigma, que sería Q partido 2pi R1 L mayúscula, y esa S', que sería la superficie de dentro pequeña, que sería igual, esa superficie que sería 2pi R1, la longitud de la circunferencia interior, por L pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí nos tendríamos por una parte que 2pi R1 y 2pi R1 se cancelan. L con L se cancela. Y si despejo ya, el campo eléctrico va a ser igual en el interior, el 2πr pasa dividiendo, tendríamos Q partido 2pi epsilon 0 por L y por R pequeña. Este es el valor que tiene el campo eléctrico en el interior, ¿de acuerdo?, del cilindro. Si nosotros sabemos, como sabemos que V diferencial de V es igual a menos E diferencial de R, dada que E tiene una componente, la componente E también es radial, podemos sustituir diferencial de V y tendríamos Q partido, bueno, menos Q partido 2pi epsilon 0 L por, fijaros que me queda, diferencial de R partido por R. ¿Qué ocurre? Que si integro esto entre, por ejemplo, R2 y R1, o R1 y... Si yo entrego entre R2 y R1,
aquí tendría que integrar entre R2 y R1. ¿Qué ocurre? Pues aquí tendríamos por una parte V de R1 menos V de R2. Y aquí tendríamos todo esto es constante, saldría fuera de la integral, menos Q partido 2pi epsilon 0 L, o la integral de diferencial de R partido por R, entre R2 y R1. La integral de diferencial de R partido por R, sabéis que es el logaritmo neperiano de R, con lo cual nos va a quedar que V, que el potencial lo voy a llamar entre la diferencia potencial entre la placa R1 y la placa de radio R2, V, va a ser igual. Aquí tendríamos menos Q partido 2pi epsilon 0 L neperiano de R, entre R2 y R1. Si introducimos el signo, lo que hacemos es cambiar los límites. Sí, podemos ponerlo positivo y poner aquí R2 y R1. ¿De acuerdo? Quedaría simplemente Q partido 2pi epsilon 0 L neperiano de R entre R1 y R2. Esto sería, ya termino, Q partido 2pi epsilon 0 L neperiano de R2 menos neperiano de R1. Sabéis que el logaritmo del cociente es la diferencia de logaritmos, sí, lo podemos expresar eso como cociente. Nos quedaría Q partido 2pi epsilon 0 L neperiano de R2 partido R1. Bueno, ya tenemos el potencial y lo único que tenemos que expresar para ver la capacidad, sabéis que es carga partido potencial. La carga partido el potencial es la capacidad que va a tener ese condensador, con lo cual esto pasaría arriba multiplicando y esto abajo dividiendo, y nos quedaría 2pi epsilon 0 por L partido logaritmo neperiano de R2 partido R1. Bueno, pues ya tenemos aquí la capacidad de un condensador cilíndrico, que como veis solamente depende de cuestiones geométricas, radio 2, radio 1, la longitud del cilindro, y bueno, epsilon sub 0, porque hemos supuesto que en el interior del cilindro tendremos aire o vacío, no tenemos ningún medio dieléctrico diferente, que es lo que nos cambiaría si tuviéramos que meter otro medio dieléctrico. Bueno, pues con esto, digamos, ya hemos visto cómo calcular la capacidad de un condensador plano, la capacidad de un condensador cilíndrico, y podéis probar con la capacidad de un condensador esférico, ¿de acuerdo? Al final el proceso es el mismo, es calcular el campo en el interior, ¿de acuerdo?, de ese condensador, y luego mediante la ecuación diferencial de V igual a E diferencial de R, si es radial, calcularíamos el potencial. En función de la carga dividimos y obtendremos esa capacidad. Bien, bueno, esto es una pequeña introducción, ¿de acuerdo?, a capacidad y a condensadores. Ahora vamos a ver algunos ejercicios, voy a cortar, y vamos a ver algunos ejercicios, ¿de acuerdo?, aplicaciones prácticas. Veremos asociación de condensadores en paralelo, asociación de condensadores en serie y condensadores con medios dieléctricos entre sus placas, que veremos que sirven para aumentar su capacidad, ¿de acuerdo?, porque disminuyen tanto el campo eléctrico como el potencial que existe entre ellas. Venga, chicos, hasta un momento.